Buenos días a todos, bienvenidos a este episodio de carlosjimenez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Yo soy Carlos Jiménez y en este episodio vamos a hablar de los retos de la gestión comercial para el año 2023. En este episodio de Punto Biz tenemos a una invitada especial, a Irene Lessmann. Irene es psicóloga y bueno, tiene una amplia trayectoria académica y empresarial. Irene se ha desempeñado en reconocidas instituciones como, de hecho, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, donde fue gerente comercial, donde estuvo varios años al frente de esa gestión comercial del IESA, y por eso de lo que nos va a hablar lo va a hacer con mucha propiedad. Pero también Irene viene de la industria del consumo masivo, porque estuvo también algunos años en cervecería regional, trabajando en el área de marketing. Pero bueno, yo tengo la suerte de que ahora esté en nuestro equipo, en Useful. Irene no solamente es consultor senior de Useful, sino que además es mi socia en este emprendimiento, en esta empresa que ya llevamos más de 4 años apoyando a las compañías en el crecimiento y la transformación de sus negocios para adaptarse a todo esto que está pasando en el entorno. Así que, bueno, y aprovecho también, por supuesto, Irene es psicóloga y tiene estudios superiores en marketing, tiene MBA, tiene el programa de avanzado de gerencia, el famoso PAC de IESA, y bueno, es una persona que se ha dedicado a estudiar este tema y a practicarlo, no solamente desde el lado del cliente, sino desde el lado del consultor. Así que bienvenida, Irene. Y bueno, voy a aprovechar también rápidamente de agradecerle a Anita Goite, que está acá con nosotros. Está incorporada ya también al equipo de Useful y que siempre nos ayuda con todo este tema, todo lo que estamos haciendo. Así que gracias, Anita, también. Ella nos va a estar apoyando durante esta grabación o este episodio que estamos transmitiendo hoy. Bienvenida, Irene. Muchas gracias, Carlos. De verdad, qué honor estar por fin en este espacio. Hemos compartido en conferencias, en webinars, pero estar hoy en tu podcast, la verdad es que es un súper honor. Y bueno, por supuesto, además con una audiencia que me emociona porque veo a gente de muchas partes de Venezuela, muchas ciudades a las cuales, por supuesto, siempre nos alegra ir, nos alegra acompañar, pero sobre todo es emocionante ver cómo todos estamos comprometidos en este gran reto y esta gran misión que es hacer cada vez una mejor gestión de marketing, una mejor gestión de ventas del área comercial que hoy en día está tan desafiada. Y está tan desafiada por múltiples retos, eventualidades y, por supuesto, condiciones que hacen de manera difícil o un poco cuesta arriba lograr nuestros objetivos de negocio. Entonces, por eso estoy sumamente feliz hoy para estar conversando contigo y con la audiencia acerca de esos retos para el área comercial en este 2023. Sí, como no. Fíjate, Irene, y todos los que nos están viendo y escuchando, que además yo también estoy muy contento de esta audiencia espectacular que tenemos aquí en este episodio de Punto Biz en vivo. Yo quise invitarte a este episodio, no solamente porque tenemos tiempo con esta cita pendiente de, oye, vamos a grabar juntos uno de los episodios, vamos a contar parte de lo que estamos haciendo, que además nos estamos divirtiendo un montón y ayudando muchísimo a las compañías a enfrentar estos tiempos tan desafiantes. Pero en este caso se dio la oportunidad gracias a esto que tenemos en agenda, que hemos llamado Business Upgrading. Le pusimos ese nombre en inglés, que significa que en el fondo lo que estamos persiguiendo es que las compañías se actualicen, que suban ese nivel para poder competir, porque me gustó mucho un cliente que tuvimos en una ocasión que nos dijo, Irene, y siempre me recuerdo que tú cuentas esa anécdota de cómo el cliente dice, wow, después de haber hecho este proyecto con ustedes, me di cuenta de que yo estaba compitiendo inocentemente. ¿Por qué? Porque el mercado de hoy es muy desafiante, es un mercado complejo y no está para competir inocentemente. Yo soy un estudioso del tema de la gerencia, del emprendimiento, y me gusta mucho leer las biografías de la gente que ha hecho grandes cosas en el mundo en general. Y veo mucha gente que se convirtieron en billonarios, en multimillonarios, y que muchos empezaron, sí, con ánimo, con pasión, pero hasta inocentemente. Y creo que el mercado ha cambiado tanto
que hoy día tiene grandes desafíos. Esa es la idea que inspira a Business Upgrading, y tu presentación que dice acciones claves para tu gestión comercial. Yo dije, wow, qué importante es la gestión comercial hoy día. Así que necesito que Irene vaya al podcast antes de hacer el evento para que nos hable de por qué tenemos que hablar de acciones claves para tu gestión comercial hoy día. ¿Cuáles son esos retos que se imponen y que nos están obligando a tratar de no competir inocentemente, como decía este cliente que nos hablaba? Sí, incluso recuerdo que me gustó la expresión que utilizó, dijo, había sido ingenuo. Y yo creo que es muy válido, porque hoy en día los desafíos están siendo bastante retadores. Y vamos a entrar un poquito más en materia. Si hablamos un poco del contexto, yo creo que para nadie es secreto que siguen habiendo como tres grandes fuentes de cambio, ¿no? Yo diría que la primera, como todos saben, y Carlos, tú eres un gran representante de estas causas, es todo el tema del cambio que se genera en el entorno, ¿no? Esas condiciones que van desde lo global, lo regional y lo local. Hemos hablado ya de una nueva normalidad, pero sigue siendo bastante vulnerable. Hay condiciones que todavía no logran estar del todo superadas. Estamos hablando de estas condiciones de las olas o medidas sanitarias que pueden venir. Estamos hablando también de ese tema de guerra que muchas veces parece lejano, pero que puede comprometer temas tan básicos como el suministro de tus proveedores. Recordemos que estamos bastante globalizados y eso tiene su parte buena cuando queremos llegar y conectar, pero también tiene su parte de vulnerabilidad en cuanto a que nada me es del todo ajeno. Entonces, esa fuente de alguna manera de cambio, pero sobre todo el consumidor, el cliente potencial. ¿Qué quiere? ¿Cómo se para frente a la situación? ¿Cuáles son esas necesidades y expectativas y las tendencias que están marcando su comportamiento de compra y consumo? Para nadie es secreto cómo esto ha venido evolucionando de manera vertiginosa, por lo menos en los últimos 5 años. Pero nadie ha dicho que hasta aquí llegamos. Esto sigue, esto continúa. Y por último, pero no menos importante, esas dinámicas competitivas. Porque si bien el entorno nos da unas condiciones, las necesidades y expectativas de los consumidores o clientes, dependiendo de tu tipo de negocio, también nos marcan unas pautas. Pues señores, no estamos solos en el mercado, hay competidores. Y específicamente en el mercado venezolano estamos viendo la presencia cada vez más emocionante o vertiginosa de nuevos competidores por varias razones, Carlos. Uno, sí, hay nuevos emprendimientos, hay marcas que están llegando, pero también está el regreso de algunos competidores que tenían el mercado de alguna manera desatendido. ¿Qué sucede? Antes teníamos una situación incluso de poca disponibilidad. Ahora estamos viendo mayores ofertas en el mercado, pero también una mayor sensibilidad a precio, porque además estas marcas no todas tienen las mismas cualidades competitivas y muchas veces entonces castigan un poco con esa posición de poder ofrecer más ofertas y entonces nos quedamos un poco comprometidos como competidores y decimos, ¿y ahora qué hacer? Entonces, yo creo que esas grandes tres fuentes de cambio son bastante significativas y nos obligan a tomar acciones. Esas acciones que me preguntabas, Irene, ¿y por qué hay que hablar? Señores, porque la clave para un buen 2023 va a estar en su capacidad de respuesta. Para responder tenemos que pasar primero por un punto de conocimiento. Tenés que tener clarísimo y tenés que además garantizar no solamente que haya información, sino que ésta sea utilizada. ¿Qué tipo de información es necesaria? Bueno, de todo tipo. Por supuesto, están los reportes que pueden ser sectoriales, pero también pueden ser básicamente el tener un acceso frecuente y uso adecuado de la información oficial en las noticias, incluso mantenerse, Carlos, muy curioso, eso es fundamental. Segundo, también las prácticas de observación, porque a veces la gente dice, no, eso es muy difícil investigar. No, señores. Nada más con mantener la perspectiva abierta a cambios de tus indicadores de gestión. Si mi ticket promedio ha cambiado, ¿por qué ha cambiado? ¿Hacia dónde evolucionó? ¿Qué estará pasando aquí? ¿Mi comportamiento de los clientes sigue siendo el mismo? Con tener una actitud despierta y abierta desde la gerencia comercial, pues podemos tener una mayor ventaja, una mayor posición a poder responder rápidamente. Y por supuesto, las actividades que tienen que ver con una investigación propiamente dicha. La investigación de mercado yo creo que a veces se asocia a momentos o de mucha crisis
o los grandes lanzamientos cuando quieres entrar a un nuevo mercado. Pero yo creo que eso hay que normalizarlo. Yo creo que esa práctica hay que asumirla de manera regular, de manera responsable, porque es la que nos va a dar los indicadores de manera temprana. Si yo puedo entender qué es lo que está buscando ahorita mi cliente potencial, mis consumidores, por supuesto voy a tener mayor capacidad de maniobra frente a dos tipos de cosas: o proteger mi posición en el mercado o ser mucho más ofensivo porque estoy observando una oportunidad. Entonces, incluso aquí, Carlos, yo te haría la pregunta si para hacer investigación de mercado hay que ser millonario. En lo absoluto. De hecho, la semana pasada hicimos un webinar que era sobre cómo la investigación de mercados ayuda al vendedor o a vender más. Y una de las cosas que hice hincapié allí es que podemos hacer estudios de mercado a bajo costo. Lo que pasa es que necesitamos definir claramente cuáles son las preguntas, qué información necesitamos. Y muchas veces digo que hay empresas que no tienen ningún estudio ni información, es como si estuvieran a pie, pero de repente quieren un Ferrari. Entonces no necesitamos pasar de caminar al Ferrari. Podemos primero buscar otros medios que nos permitan tener la información de manera accesible. Fíjate, Irene, tú hablabas de estos retos, solamente quería, a manera de recordatorio para los que nos están viendo o escuchando, grabamos un episodio anterior de Punto Biz donde conversamos con Luis Vicente León acerca del entorno de negocios para el 2023. Y ese análisis que hicimos, de alguna manera, está cargado de retos, porque nos está diciendo que hay desafíos que son globales, porque la Tierra es plana, como siempre yo digo, citando a Friedman por el título de su famoso libro. Y en ese mundo global nos afecta la pandemia porque aunque estamos en la nueva normalidad, como tú decías, por ejemplo, hasta hace muy poco China tuvo unas medidas muy restrictivas que afectaron la economía mundial y las cadenas de suministro. Ahora se ha flexibilizado, gracias a Dios. También tenemos un tema de bajo crecimiento o incluso recesión en algunos países. Tenemos un contexto también con tendencia a la inflación, obviamente producto de esa menor capacidad de producir y en algunos países de una política monetaria de mano floja, de imprimir billetes y monedas para enfrentar gastos. Entonces tenemos un contexto que está caracterizado por desequilibrios macroeconómicos, por elementos como la pandemia y sus implicaciones logísticas, de salud, etcétera, etcétera. Y también hay otros elementos interesantes que han estado caracterizando las tendencias que tienen que ver con la inseguridad jurídica, personal, incluso la desconfianza en las instituciones, que afecta muchísimo los mercados, porque no hay nada más restrictivo que un consumidor desconfiado, que un consumidor con miedo. Entonces, todos esos elementos están en el macroentorno global, pero también cada país tiene sus particularidades. Entonces, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, un país como Colombia, ahorita particularmente está enfrentando una situación que hay que entender qué está pasando allí, esa devaluación del peso. En el caso de Venezuela, ni hablar, en donde pareciera que vamos contracorriente, porque sí, hay un bajo crecimiento y recesión, y Venezuela tuvo una especie de crecimiento o un cambio en esa tendencia a decrecer que ya llevaba 6, 7 años, pero todavía están pasando muchas cosas sui generis, algunas muy negativas, como los temas de inseguridad jurídica, pero otras positivas, como este tema de los acuerdos petroleros que pueden reactivar ciertas zonas. Así que ese es el contexto macro. Luego tú hablaste del consumidor, del sector, de la competencia. Bueno, en el macro les invito a que escuchen ese episodio donde conversé con Luis Vicente, que es un especialista también en este tema de entorno y sobre todo de macroentorno. Y a efectos del consumidor también les invito a que escuchen un episodio anterior de Punto Biz en donde yo hablo de 5 cosas que quieren los consumidores, que se basan en todos estos estudios que hemos estado haciendo durante estos años y sobre todo que intensificamos durante la pandemia. Tenemos 3 años exagerando nuestros esfuerzos para comprender ese consumidor porque los cambios son increíbles. De hecho, ahorita acabamos de terminar una encuesta espectacular que la vamos a compartir en el evento de Data Analysis del 16 de febrero, en donde les voy a hablar de las tendencias para el 2023, pero allí lo vamos a ilustrar con datos de Latinoamérica y de Venezuela en particular, por supuesto. Entonces, ese es el contexto. Me gustaría como que enumerar para que a nuestros oyentes y la gente que nos está viendo
les queden como claros. A mí me encanta hacer como los bullet points. Entonces, 1, 2, 3. Tú nos hablaste de información, de observar, de investigación de mercado. El primer paso, ese sería el primer paso, que tú tienes que garantizar el acceso, pero también el uso de esa información que es valiosa, pero sobre todo debe estar actualizada. ¿Por qué hablo de información? Bueno, porque la información la pueden obtener de varios medios, siendo uno de ellos la investigación de mercado, otro de ellos puede ser la observación, puede ser incluso la documentación. ¿Okay? Entonces ese es el primer gran paso, que es garantizar, repito, el acceso y el uso de la información. Mi segunda recomendación vendría siendo conocer tu posición actual frente a esos hallazgos, frente a esos escenarios. ¿Por qué? Porque tienes que estar clarísimo si estás en un momento de riesgo o estás en un momento incluso en el que puedes capitalizar oportunidades. Yo creo que el entorno simplemente es. Ahora, si es amenazante o es una oportunidad, depende de tu posición competitiva. Entonces, ese proceso de evaluación hay que realizarlo. Entonces, el primero, obtengo la información y la analizo, pero la segunda es cómo estoy yo frente a esa situación, qué significa para mi empresa o para mi gestión comercial estas condiciones del entorno. El tercero, una recomendación o reto incluso, porque hacerlo definitivamente implica un compromiso y llevarlo a cabo, es mantener lo que llamamos una propuesta de valor competitiva que responda frente a esa condición actual. Yo creo que el día a día, Carlos, nos lleva siempre a pensar en nuestra oferta como un conjunto de productos y servicios. Pero no solamente es eso, es un conjunto de atributos, de condiciones, de facilidades que estamos ofreciéndoles a nuestro mercado potencial para solucionarles un problema. Entonces, no solamente puede ser el producto, el servicio puntualmente, es si lo estoy ofreciendo en los canales adecuados, si estoy dando la información suficiente para que el cliente o el consumidor pues opte por mí, si estoy dando además las opciones suficientes de pago, de información e incluso de envío. Aquí estamos hablando también de una propuesta integrada. Yo creo que con anterioridad nos tocó adaptarnos, ¿verdad?, a esa situación tan de restricción en donde, oye, tengo que vender por otros canales y ahora entonces tenemos más libertad, entonces volvemos al tradicional. Pero esa propuesta de valor tiene que ser revisada, tiene que ser además optimizada en la mayoría de los clientes. Desde el punto de vista de consultores, hemos visto cotidianamente cómo es de beneficioso hacer este proceso de revisión de la propuesta de valor actual. Además, porque es muy importante, porque la propuesta de valor tiene que adaptarse a los clientes. Y si ese mercado está cambiando por ciertas características, es un poco ingenuo, como decía aquel cliente que nos dio esa epifanía, pensar que nuestra oferta de valor no va a cambiar con él. Entonces, Irene, disculpa. tenemos... Quería aprovechar, ya que mencionaste lo de la propuesta de valor, porque hemos hablado de esto últimamente nosotros mucho, porque nos encontramos, y me encanta contar esta anécdota, que nosotros tenemos mucho tiempo trabajando con estrategias de marketing y estrategias de marketing digital que se incrementaron muchísimo durante la pandemia y que nos encontramos con muchas empresas que nos contrataban estrategias digitales o de marketing y comunicación digital, pero que nosotros cuando nos metíamos a revisar no tenían una propuesta de valor competitiva, una propuesta de valor actual para el mercado. Y casi que hacíamos como en esos juegos de mesa que los regresábamos a la casilla de salida porque necesitábamos, para poder hacer una estrategia de marketing digital ganadora, la gente cree, y creo que los medios digitales nos han llevado mucho a eso, a creer que con saber manejar las plataformas, con poder un aviso en Instagram, vamos a lograr el éxito. Y mucha gente bota el dinero a la basura y se pregunta, wow, esto no me funcionó, ¿por qué? Y muchas veces no es la plataforma, muchas veces tiene que ver con la propuesta de valor. Y simplemente quería hacer este inciso para leerles aquí una definición que yo utilizo cuando doy mi clase de estrategias digitales, que una propuesta de valor es una declaración clara y concisa que indica el valor específico de un producto o servicio a un segmento de clientes con el objeto de diferenciar su valor. Esa es como una definición tradicional. Después tengo otra que le hace el upgrade, ya que estamos hablando de business upgrading, que tú mencionaste, que ya no se limita a productos y servicios, sino que dice que la propuesta de valor
total es la suma de ofertas y experiencias entregadas a los clientes durante todas las interacciones con la empresa. Y me gusta decirlo de una manera sencilla, es que la propuesta de valor lo que termina siendo es la razón por la cual los clientes deben elegirnos a nosotros versus los competidores. Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y que entiendo que tú estás invitando frente a todos esos retos, es a decir, no se queden con una propuesta de valor para toda la vida, con la que venían usando hace 20 años, que era exitosa, sino que háganse la pregunta de cómo todo este cambio del entorno y todo esto que está pasando los afecta, actualicen esa propuesta de valor porque muchas propuestas de valor tradicionales no están funcionando y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque los clientes han cambiado, porque los medios han cambiado, la tecnología es una fuerza disruptiva que está haciendo cambiar la manera de hacer las cosas. Entonces, si nosotros queremos tener una propuesta que haga que los clientes nos elijan a nosotros sobre los competidores, revisémosla y diseñémosla para grupos específicos de clientes, porque ese es otro error, Irene, que yo veo mucho y que hemos visto, que obviamente es natural, queremos venderle a todo el mundo todo lo que podamos y resulta que eso puede ser una receta para el fracaso, porque la propuesta de valor tiene que diseñarse para segmentos de clientes específicos, porque si yo le hablo a todo el mundo, no le hablo a nadie. Quería hacer ese pequeño inciso en esa parte que tú sugieres de la propuesta de valor, así que totalmente de acuerdo, revisen esas propuestas de valor, no pretendan que cuando volvamos a la normalidad, entre comillas, que no vamos a volver a la normalidad, porque de hecho por eso se habla del nuevo normal, pensar de que la propuesta de valor que toda la vida funcionó va a volver a funcionar. Eso no va a pasar, ¿ok? Sí, de hecho es hasta necesario, porque la competencia, fíjense, lo que hoy es tu ventaja competitiva, el día de mañana, pues va a ser imitado y eso es parte de las consecuencias de ser un líder. Por eso la innovación siempre debe ser una práctica frecuente, debe estar integrada en esos procesos. Ahora, mi siguiente recomendación es, si ya yo tengo mi propuesta de valor revisada y optimizada, pues tengo que actualizar mis estrategias comerciales, tengo que actualizar y entender con esa propuesta de valor nueva o mejorada qué es lo que voy a buscar. Voy a buscar es penetrar más el mercado, voy a buscar es atender un nuevo mercado. ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué es importante? Porque es momento de hacer foco. Entonces, es momento de hacer foco. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. Entonces, actualicemos esa estrategia comercial, cuál es el objetivo clave y primordial que vamos a estar trabajando y además ofrezcámosles a nuestra fuerza de ventas y a nuestra gente de mercadeo las herramientas necesarias. Recuerden que no era lo mismo poner un producto en el mercado cuando estás buscando desarrollarlo a fidelizar clientes. Necesitamos de argumentos diferentes, necesitamos incluso de material de apoyo distinto, de actividades promocionales específicas. Entonces, si queremos hacerlo todo, el efecto va a ser mucho más diluido y vamos a necesitar más recursos. La recomendación, propuesta de valor actualizada y, por supuesto, una estrategia comercial con foco que permita además afianzar las herramientas que nuestros equipos van a necesitar para ir a la calle. Y hablando de los equipos, quisiera entonces presentarles mi siguiente recomendación o incluso reto interno, porque llevar a cabo las recomendaciones evidentemente implica un esfuerzo, implica un trabajo. Y es una visión cada vez más integrada entre ese equipo de marketing y ventas. Históricamente, estos han sido departamentos que han tenido un área en común, pero también bastante roces. Los de ventas acusan a los de mercadeo de no atraer a los clientes adecuados, mientras que los de mercadeo dicen, no, pero es que el de ventas no logra los cierres. Entonces, parte, Carlos, de estas fricciones tiene que ver con que los objetivos son diferentes. Los objetivos de marketing siempre están orientados muy a una gestión de conocimiento de marca, llevar a cabo algunas promociones, entre otros, branding, mientras que los de ventas han sido otros. Señores, es momento, cada vez más se ve, de aplicar S-Marketing. S-Marketing es una visión que busca alinear tanto a mercadeo y ventas en qué, bueno, quién es nuestro cliente ideal, qué significa, cuáles son esas características claves de ese cliente ideal,
cómo los vamos a buscar, una vez que lo estamos identificando, cómo los vamos a ir nutriendo, cómo los vamos a ir atrayendo, qué necesita, qué información, Carlos, porque recordemos que con las herramientas digitales no solamente es cierre, sino que estamos hablando de una nutrición, estamos hablando de un proceso de atracción, de darnos a conocer. Y esto con las herramientas digitales, además, las podemos automatizar. Entonces, si estamos hablando de procesos incluso automatizados, esto se tiene que hacer con una visión en consenso, con acuerdos muy claros entre marketing y ventas, porque además se complementan muy bien. ¿A qué me refiero? Los equipos de venta conocen a perfección cuáles son las objeciones del mercado, qué es lo que la gente les pregunta, qué es lo que la gente les está de alguna manera exigiendo, con qué están compitiendo. Y los equipos de mercadeo tienen muchas herramientas para optimizar las conversaciones, los mensajes, ubicarlos, incluso el diseño de actividades promocionales que van a ayudar a los equipos de venta. Entonces, yo creo que con esa disrupción tecnológica, Carlos, que has mencionado, se acaban las excusas. Las herramientas están para que cada vez hablemos de una visión en conjunto de marketing y ventas. No quiere decir que vamos a hacer lo mismo, significa que tenemos objetivos en comunes, entendemos el mercado de la misma forma y, por supuesto, un trabajo mucho más cercano e integrado, vamos a llamarlo así. Bueno, quería hacer un comentario sobre cuando tú hablas de la organización, esto es muy importante y allí quiero también compartir con todos los que nos escuchan y nos ven. Para nosotros ese ha sido un tema importante porque nosotros somos consultores estratégicos y de marketing, pero no somos consultores organizacionales. Pero en nuestro trabajo nos hemos metido mucho en el tema de la organización porque nos hemos dado cuenta que no basta con tener una buena estrategia. Hay compañías que tienen buenas estrategias, pero luego son incapaces de ejecutarlas o la ejecutan de manera inapropiada. ¿Por qué? Porque necesitan una organización internamente. Incluso necesitan saber qué no pueden hacer para poderlo tercerizar, pero saber qué tercerizar y qué no, no todo el mundo lo ve tan obvio. Entonces nosotros hemos tenido, me gustó cuando mencionaste el tema organizacional, porque tengo que confesar que hace unos cuantos años yo no le hacía tanto foco a eso, porque para mí, vamos a decir, yo soy un jugador de ajedrez, entonces para mí la clave era la estrategia. Y cuando ya yo pienso la estrategia en mi mente, ya la creo y ya creo que resuelvo el problema, pero luego me frustraba muchísimo en las compañías cuando hacíamos la estrategia y sentía que la compañía no estaba obteniendo los resultados para la cual nosotros trabajamos y los preparamos, porque luego internamente era como una especie de traición a la estrategia, es decir, no estás haciendo lo que te dijimos y hemos tenido que meternos con la parte organizacional para ayudar a la compañía a... Por eso cuando estudiamos en las escuelas de negocio vemos estructura y estrategia, porque están relacionadas. Tienes que tener la estrategia, luego esa estrategia exige una estructura organizacional, unos procesos y luego obviamente un presupuesto, porque a veces hay estrategias que exigen unos presupuestos y la empresa quiere lograr unos objetivos, pero luego no tiene los recursos o simplemente no está dispuesto a invertir en esos recursos o esos recursos para poder ejecutar la estrategia o tener la estructura que se requiere. Entonces tiene que haber coherencia entre esas tres cosas. Y yo creo, Irene, para decirlo, vamos a decir claro y raspado, que muchas compañías a veces quieren obtener resultados, pero no están claros y muchas veces no están dispuestos a hacer las cosas que tienen que hacer. Porque si tú quieres ser el líder, eso suena muy bonito, pero no solamente es un tema de inspiración, es un tema de compromiso, de disposición a invertir, de tomar riesgo. Y a veces vemos el éxito de muchas empresas y creemos que eso por arte de magia, no, hay detrás de eso una apuesta, compañías que apuestan, compañías que arriesgan. Obviamente estamos hablando de riesgos como queremos siempre en los negocios, ¿no? En los negocios lo último que queremos hacer es perder nuestra inversión, pero esto quería hacer esa referencia porque es algo que creo que está muchas veces allí, que hay muchas metas irreales, muchos sueños que no aterrizas o muchas compañías no aterrizan o emprendedores no aterrizan porque falta esa. Entonces me encanta que hayas mencionado eso de la organización. Tú más que nadie que lo has trabajado mucho desde el punto de vista de la agilidad, porque también otra cosa importante es la agilidad, ¿no? Sí, justamente ese era mi siguiente punto, Carlos, porque fíjate, si estamos hablando a nivel ya como general, que cambia el entorno,
cambian los clientes, sus necesidades, sus expectativas, revisas tu propuesta de valor, revisas la estrategia. El equipo y su manera de funcionar también tiene que adaptarse en consecuencia a todos esos cambios. Las dos recomendaciones que les doy en función a esa estructura que tú me estás mencionando es, uno, esa mayor alineación entre ventas y marketing. Incluso, Carlos, nos llevaría a la creación de bases de datos únicas, integradas, en conjunto, que son un activo tan importante de la empresa y de las marcas, y en consecuencia cómo funcionan esos equipos. Cómo funcionan evidentemente tiene que ver mucho con el tamaño de la empresa, su estructura, sus departamentos, áreas de negocio, pero lo que sí es transversal a todo es que se incluyan cada vez más principios de agilidad. Hablamos de agilidad como una característica que permea muchas metodologías, que sabemos que eso va desde el software hasta empresas bastante complicadas de desarrollos tecnológicos, pero no hay que llevarlo a cabo de manera tan compleja. Ser ágil significa incrementar tus niveles de flexibilidad siempre y cuando estén orientados a un objetivo claro. ¿Y cuál es el objetivo principal de todas las metodologías ágiles? Generar valor al cliente. Entonces ahí vamos bien. Ser ágil también implica hacer entregas y mejoras sucesivas. Si esperamos la perfección absoluta para llevar a cabo una iniciativa, nos va a costar tiempo, nos va a costar muchísimo esfuerzo, muchísima inversión y hay altísimas probabilidades que ese producto entonces ya no se ajuste a las condiciones del entorno. Entonces termina siendo una salida prácticamente obsoleta. Ser ágil también implica aprender de los errores. Aquí hay un tema de mindset, ¿no? En donde históricamente hemos castigado el error como de alguna manera una falla, algo que se debe ocultar, del cual avergonzarse. Por supuesto, hay niveles de errores. No quiero que ahora romanticemos grandes tragedias empresariales, pero cuando estamos hablando de descubrir, cuando estamos hablando de atención, yo creo que es importantísimo entender que muchas veces las quejas incluso son un favor, porque te están señalando hacia dónde debes mejorar. Entonces, de manera muy integral, mi invitación en este sentido es a tratar de abrazar un poco más el cambio. Para hacerlo, por supuesto, tenemos que llevarles mejores niveles de comunicación, tenemos que tener una estructura que esté muchísimo más integrada, con mejores herramientas, muchísimo más coherentes hacia objetivos más específicos, únicos, que nos ayuden a todos. Y, por supuesto, tener muy claro que las mejoras y aproximaciones sucesivas son claves para atender mercados tan vulnerables y cambiantes como los que estamos teniendo hoy, no solamente en Venezuela, sino en gran parte del mundo. Perfecto, Irene. Gracias. Bueno, yo aquí ando con la cabeza caliente con esta conversación. Creo que lo vamos a dejar hasta acá hoy porque esto da para hablar muchísimo sobre, por ejemplo, solo este tema organizacional es increíble, ¿no? Resumiendo, tenemos un contexto complejo, entonces lo primero que tenemos que hacer, señores, es estudiarlo, entenderlo, y no pretendamos ir en piloto automático. Hagamos esfuerzos por entender qué está pasando, pero no solamente desde el punto de vista de la curiosidad intelectual, sino del tema práctico. ¿Qué hay de eso para mí? ¿Cómo eso me impacta? Irene y yo hicimos un webinar el año pasado, que les recomiendo que lo vean. Lo disfrutamos muchísimo y los comentarios que recibimos fueron maravillosos, que se llama 10 Frameworks de Marketing. Y en los frameworks que tienen que ver, o metodologías o métodos que tienen que ver con el contexto, hay una matriz que nosotros utilizamos cuando estamos trabajando con un cliente que hizo un estudio de mercado para ayudarlo a llevar eso a la práctica. ¿Qué significa eso? ¿Qué aprendí de eso? Entonces, ese es un primer punto, entender el contexto y las implicaciones que eso tiene para nuestro negocio y nuestro sector. Hay que estudiar, no vayan en piloto automático. Luego, importantísimo, actualizar la propuesta de valor. Les leí una definición porque quería que no se quedara como muy abstracto, pero es tan sencillo como que las empresas agregan valor de distintas maneras. Hay empresas que agregan valor vendiendo precio bajo, hay compañías que agregan valor creando experiencias, hay compañías que agregan valor innovando, ofreciendo soluciones novedosas, hay compañías que agregan valor con estatus, por ejemplo, las marcas de lujo. Entonces, háganse la pregunta, ¿de qué manera ustedes venían agregando valor? Y dadas esas condiciones del mercado, si eso está vigente para segmentos de mercados determinados y cómo
¿Y qué cambios podría esto requerir? Probablemente ahí puedan encontrar la pista de, oye, ya no necesariamente deberíamos fundamentarnos en un producto ingenierilmente de calidad, sino en la experiencia que le estamos brindando a esos clientes. Entonces, muchas veces yo digo lo del producto de calidad ingenieril porque nos encontramos muchísimo esto en nuestras reuniones con clientes que nos dicen, nuestro producto es el mejor. Sí, es mejor desde el punto de vista de quién, de los clientes o desde el punto de vista de control de calidad o de la fábrica. Entonces esto es importante. Entonces la propuesta de valor es clave. Viéndolo tan sencillo como esto, hay métodos para diseñarla. Eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Luego el tema que Irene habló, oye, tenemos que apalancarnos en las herramientas que nos permitan tener una mejor gestión comercial y sabemos que lo digital juega un rol importante, pero esas herramientas no pueden ser, como decimos a veces en el IESA, el síndrome de la ferretería, tener herramientas por tenerlas, sino que deben ser herramientas que atiendan a los objetivos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Irene hablaba de fidelizar, captar nuevos clientes, venderle más a los clientes que ya tengo, innovar y por ende generar ventas en un porcentaje determinado en productos nuevos. Entonces, eso también tenemos que tenerlo claro. No vayamos de memoria como unos zombies empresariales, como unos zombies que van simplemente caminando sin saber para dónde van ni qué es lo que tienen que hacer. Entonces hay que definir eso. Y por último, definir la organización, cómo nuestra organización va a responder a eso que estamos definiendo, a eso que queremos. Porque si nosotros queremos esa organización, esa empresa que sea líder, que venda tantas toneladas, pero luego no lo acompañamos de una organización, de un presupuesto, estamos siendo totalmente ilusos. Entonces tenemos que ser coherentes, dependiendo de lo que yo esté dispuesto a hacer, a apostar o a invertir, entonces yo puedo también definir unas metas que sean acordes. Entonces una cosa tiene que ver con la otra. Así que creo que Irene, eso es un poco un resumen rápido de lo que nos estuviste hablando, muy reducido. ¿Y qué queda para el evento Business Upgrading cuando tú dices acciones claves para la gestión comercial? ¿Qué vamos a ver allí? Porque yo en Business Upgrading les voy a hablar de cómo venderle a ese nuevo cliente 2023. Porque el año pasado ya yo estaba hablando de cómo venderle al nuevo cliente del 2022, pero resulta que ahí les tengo una sorpresita con unos cambios que está experimentando el mercado y que impactan a la gente y cómo la gente compra. B2B y B2C. De eso les voy a hablar yo. Pero ¿cuáles van a ser entonces esas acciones claves para la gestión comercial que vamos a hablar en Business Upgrading? Mira, justamente para determinar esas acciones vamos a conversar sobre esto y otros retos que vamos a ver en la gestión comercial, tendencias específicas para el área de marketing y ventas que hay que tener claves, cómo van a fortalecer esa estrategia comercial, esas competencias necesarias del equipo, porque como acabamos de mencionar, toda estrategia también debe tener y obedecer a una estructura y además cómo van a ellos optimizar ese proceso de implementación. En pocas palabras, queremos acompañarlos, queremos darles las herramientas necesarias para que ustedes salgan motivados, definidos y súper decididos a lograr que este 2023 sea un año bastante exitoso para su empresa, negocio o emprendimiento incluso. Bueno, Irene, muchas gracias entonces por tu tiempo, por esta conversación y por todos los que se conectaron en vivo a este episodio de Punto Biz para hablar de los retos de la gestión comercial para el 2023. Muchas gracias por habernos acompañado.